Le costó un buen sopapo, un lapo, pero con todas las de la ley, del presidente Germán Bush a Alcides Arguedas, autor emblemático de dos libros fundamentales para entender a la Bolivia de principios del siglo XX. Pueblo enfermo y Raza de bronce. Raza de bronce, precisamente este año, cumple 100 años. Podemos hablar de un siglo, de una de las obras fundamentales de la literatura boliviana, y de ello vamos a hablar con Omar Rocha, director de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cómo está usted? Y un invitado de lujo que es Juan Carlos Orrego Arismendi, que es profesor de la Universidad de Antioquia, antropólogo, y justamente de la Universidad de Antioquia, Colombia. Buenas. Sí, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien. ¿Es justa esta reivindicación de la obra Raza de bronce de Alcides Arguedas o la dejamos ahí en el inventario popular? No, a nosotros nos parece que es muy justa, que vale la pena volver a ella. Son 100 años, como decías, de la publicación de Raza de bronce, y me parece que una relectura de esa obra es muy importante en todos los ámbitos, ¿no? Ámbitos escolares, universitarios, políticos incluso, porque es una obra realmente capital, ¿no? Sirve para pensar una época, inicios del siglo XX en Bolivia, sí. De saber cómo, qué sé yo, las élites pensaban las relaciones sociales, ¿no? Cómo se organizaba el tema, por ejemplo, se hablaba de razas, mestizos, blancos, indios. Entonces todo ese tema, que me parece que es algo no resuelto en nuestro país, me parece que vale la pena revisarlo. En esa época el concepto de indio es lo que ahora se refiere a los pueblos originarios. Ahora indio es considerado hasta cierto punto peyorativo en América Latina, Juan Carlos. Sí, pero eso es un discurso más de la mitad del siglo XX. Me parece que en el momento que se escribe Raza de bronce es la única manera de aludir a la diferencia étnica. Yo creo que nos es muy difícil ahora imaginarnos que se entendía por indio por entonces. Sin duda que hay, pues, todo un asunto ideológico, de clase, pero yo creo que era la manera de aludir a un poblador americano, y de aludir no necesariamente con la idea de ponerle una posición de inferioridad. Es verdad que en la época las novelas suelen tener algunos prejuicios, pero son de época más que de la intención de los autores. Con Arguedas se ha cometido la gran injusticia de someterlo a una lectura contemporánea, claro, nutrida con teorías contemporáneas que le acusan de utilizar una categoría supraétnica como la de indio, pero se pierde de vista que en el momento que aparece Raza de bronce, el indigenismo como expresión literaria no estaba consolidado, y en Raza de bronce, por mencionar solamente dos cosas, hay dos elementos muy importantes. Primero, se plantea que la tierra es del indio y que ha sido despojado. Eso no está en Ave sin nido, que es la novela peruana de 1889, que se ha dicho es, digamos, la que empieza el indigenismo. Y segundo, aparece el elemento legitimado en el discurso literario de la rebelión del indio, que va a marcar el siglo XX y que a mi juicio empieza en Raza de bronce. Es decir, hay una reivindicación de lo indígena ya en Raza de bronce, que no ha sabido ser leída, o que ha tenido, mejor dicho, o peor dicho, una lectura aviesa y malintencionada. Sí, justamente la carrera de literatura ha organizado un evento conmemorativo, celebrativo de Raza de bronce, y allí en las lecturas que se están planteando en estos días vemos que hay una complejización. No se trata simplemente de una oposición dicotómica, no se trata de un Arguedas racista solamente, sino que están estos elementos reivindicativos. ¿Era racista solamente? ¿Era racista Alcides Arguedas? Como decíamos hace un momento, en la época, con todas las herramientas positivistas, con todo un pensamiento liberal que pensaba Arguedas en el momento, podría y ha sido calificado de racista, ¿no? ¿Coincide usted con una apreciación de estas características? Sí, no. Es decir, yo creo que había una visión de época muy difícil. Es muy difícil que Arguedas no participara de una imagen social del indio, que por supuesto era sesgada y era prejuiciada. Pero dentro de esa obligatoriedad de ser coaccionado por su época, yo creo que hay un esfuerzo por acercarse a una realidad a la que no muchos se habían acercado, y a él, aún con defecto, porque digamos, cuando habla de los ritos aymara lo hace con cierta sorna, pero aún con eso, yo sí creo que él intenta también ser objetivo, intenta dar cuenta de algo que él siente debe ser mostrado mejor, con mayor precisión. Claro, porque tienes, Omar, Pueblo enfermo, y luego tienes la Raza de bronce, que podrían ser hasta cierto punto complementarios en el discurso.
De alguna manera, aunque El Pueblo Enfermo está escrito 10 años antes. Sí, sí. Y como decía hoy día, por ejemplo, Pablo Quisbert, que es un historiador que participó en nuestro evento, él decía, en ese momento Arguedas estaba como muy embebido de las ideas y las esperanzas liberales. Luego tiene un desencanto que ya se expresa en Raza de Bronce. Entonces hay también diferencias, aunque también existen complementariedades. Y es como yo decía también, plantear una fabulación de lo que se había escrito en Pueblo Enfermo. Una fabulación. Ahora, es un hecho, a mí me parece harto significativo que Pueblo Enfermo y, por supuesto, Raza de Bronce no formen parte de la Biblioteca del Bicentenario, que recoge lo más granado de la literatura boliviana desde 1825 hasta ahora. Sí, bueno, ahí el comité editorial habrá tenido sus razones. Yo pienso que una de ellas es que todavía Raza de Bronce es accesible, es un libro que ha tenido muchísimas ediciones, que uno va a algunas librerías de viejo y puede encontrar todavía ese libro, ¿no? Sin embargo, me parece una gran ausencia y merecería quizá una edición más trabajada, anotada, que compare las distintas ediciones, los distintos prólogos, distintas aproximaciones que ha habido a esta novela. Juan Carlos, ¿usted ha estado por alguna librería y lo ha encontrado con facilidad o no? En las librerías comerciales no. ¿En las librerías comerciales? Sí, no? en el sector sur de La Paz estuve ayer y me dijeron no tener nada de Arguedas. Hoy estuve en algunas de Viejo del centro y había de Raza de Bronce 7 ediciones, 6, había una edición de Pueblo Enfermo. Pero yo comparto lo que dice Omar, y es que, bueno, los proyectos como Bicentenario, en Colombia también se hizo o se está haciendo, aunque ya la mayor parte de la lista de títulos salió. Se aprovechó para dar a conocer lo que había tenido muy poca divulgación. No tanto lo que, bueno, digamos que hay unas obras que las sociedades aman y que tienen siempre en el sitial. En Colombia hay una llamada Lejos del Nido, que es un adefesio antropológico, es una novela antiindigenista y aún así fue incluida en la colección. Pero más allá de esta excepción... Te demuestra cierto pluralismo intelectual, es decir, no un sesgo, sino un pluralismo. No, demuestra un sesgo terrible contra el indio. No, pero me refiero al hecho de haberla publicado. Claro, de acuerdo. Aún así le dieron, la incluyeron en el listado de la colección Bicentenario, pero lo que prima sí es divulgar lo que había tenido un poca difusión. Entonces, yo lo entiendo de esa manera, pero entiendo que sí hay unas obras enlistadas de Arguedas, solo que no han sido producidas aún. ¿Por qué? Bueno, a mí me parece también que ha habido como cierto desliz algún momento. Por ejemplo, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, algún momento dijo que esta obra no debería leerse porque es demasiado racista, etcétera, ¿no? Junto a La niña de sus ojos. Entonces, me parece que ese es el lado negativo de que esté proscrito o no están entrando a un listado, ¿no?, de las 200 obras fundamentales de Bolivia. Pero, en todo caso, me parece que es tan insistente, incisiva, importante su lectura, que a pesar de estos deslices, está circulando y está siendo leída nuevamente. Es decir, hasta el año 2000, 2005, 2006, era una obra prácticamente obligatoria dentro del currículo escolar. Ahora ha desaparecido completamente. Sí, pero... Te obligaban, es verdad. La niña de tus ojos, etcétera, etcétera, y también Raza de Bronce. Sí. Después de todo aquello. Y justamente la intención es reivindicar esta obra, otras también seguramente, pero mostrando que hay distintas lecturas, que realmente ha pasado un siglo y hay muchas más herramientas, hay posibilidad de otros diálogos. Por ejemplo, en el evento que estamos organizando, hemos visto aproximaciones históricas que han encontrado documentos nuevos de Alcides Arguedas, que están haciendo aproximaciones diferentes, lecturas distintas, que combinan, por ejemplo, el paisaje con toda esta organización social que Arguedas trata de dar cuenta. El mismo profesor Orrego, por ejemplo, de Colombia, nos trae una lectura interesante de uno de los personajes que dice que es un antropólogo. Ajá. Un antropólogo inicial, reciente. Entonces, creo que esas lecturas frescas van a hacer que esta revisita a la novela traiga nuevas perspectivas, ¿no? Juan Carlos, profesor Orrego, ¿usted conoció Bolivia a través de Raza de Bronce o ya tenía una referencia? Venir a Bolivia por Raza de Bronce. Más allá de venir, conocerla. No, pues conocer es un verbo muy ambicioso. Correcto. Es decir, uno ha hecho algunas lecturas a otras novelas, pero no, yo no conozco Bolivia todavía, pero por lo menos vine por Raza de Bronce, claro.
y ha sido una experiencia muy grata porque yo creo que el evento que organiza la carrera de literatura de UNSA se justifica porque pareciera que hay novelas posicionadas para siempre, pero no es así. En este caso, bueno, hay unas políticas de Estado o una opinión de un funcionario, no sé, que condena un libro. Es verdad. En Colombia eso no ha pasado, pero ha pasado quizá algo peor, y es que las lógicas comerciales y editoriales sacaron María del currículo escolar. No es una opinión política, no es una política de Estado. Lejos estarían de borrar del currículo el que es la novela nacional. No, lo hicieron los circuitos y comerciales. Entonces ya Santillana, el Grupo Santillana posiciona en 8º grado, que es donde se leía María, cuando yo la leí, novelas juveniles, light, y los clásicos colombianos desaparecen. Condenar un libro es condenar tu propia identidad. Muchísimas gracias, Omar, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. A ti. Que Gracias sea a un ti. éxito, sin duda, el evento.